Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir un poco lo que veníamos trabajando el miércoles de la semana pasada en relación a nosotros habíamos estado viendo durante la clase anterior fuentes del derecho constitucional. Un poco siguiendo la línea de esa clase, eh, es que vamos a hablar sobre el tema del derecho constitucional en función a ir profundizando conceptos sobre el mismo. El derecho constitucional, que es igual, también se entiende como derecho de la Constitución, es la ley suprema, es la ley, como ya se los dije varias veces, que se encuentra en la parte superior de la pirámide normativa, conjunto con lo que son los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Esta constitución básicamente lo que trata, esta ley suprema, son los derechos de las personas, los derechos de los grupos, los derechos de los sujetos colectivos, los deberes individuales, colectivos y de los órganos que ejercen el poder del Estado. Nuestra Constitución, el contenido de nuestra Constitución Nacional, está dividida en dos partes básicamente, que tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Lo que refiere a la parte dogmática es al modo en que se sitúan políticamente los hombres en el Estado, tanto en relación del hombre con el Estado como en las relaciones con los demás hombres. En la parte orgánica, nosotros lo que vamos a encontrar es que es un ámbito más referido al poder, a sus órganos, a sus funciones, a sus competencias y las relaciones de los órganos y de las funciones. Nuestra Constitución Nacional, lo primero que vamos a encontrar es la parte del preámbulo, que es la introducción donde se traza de manera solemne y genérica los grandes valores que inspiran a la Constitución, y la cual está dividida básicamente en dos partes también. Tenemos el capítulo primero, que nos habla de las declaraciones, deberes y garantías, y esto va del artículo 1 al artículo 35, por ejemplo, el derecho de la propiedad, el derecho de trabajar, que ya lo mencioné anteriormente en las clases, el derecho de igualdad, el derecho de libertad. Tenemos dentro de esta primera parte también un capítulo segundo, que son los nuevos y derechos y garantías, que van del artículo 36 al artículo 43. Esto que yo les había comentado un poco de derechos de primera, segunda, tercera generación, y lo que se sigue discutiendo al día de la fecha, que son los derechos de cuarta generación. En estos nuevos derechos y garantías tenemos, por ejemplo, la iniciativa popular, los derechos del consumidor, el derecho de amparo, el habeas corpus y el habeas data. Ahora bien, nosotros después vamos a ver que tenemos una segunda parte en la cual tenemos en el título primero el gobierno federal, cómo es la división de nuestro Estado, ¿no? En la sección primera va a hablar sobre el poder legislativo, en la sección segunda va a hablar del poder ejecutivo y en la sección tercera va a hablar del poder judicial. Hay una cuarta sección que habla del Ministerio Público, que ya lo desarrollaremos más adelante. Esta segunda parte, discúlpenme, está dividida también en dos títulos. En el primero, lo que les nombré recientemente, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, y el Ministerio Público. Y el título segundo
que habla sobre los gobiernos de la provincia, que va desde el artículo 119, 120 al 139, al 129, discúlpenme, de la Constitución. El poder legislativo, todo lo que se desarrolla sobre el poder legislativo en nuestra Constitución, lo vamos a encontrar del artículo 44 al artículo 86. Básicamente lo que muestra es el ordenamiento de este poder legislativo, que es donde se generan, se trabajan, se elaboran las leyes y tiene la centralidad de representar al poder legislativo en el edificio del Congreso, ¿no? Que a su vez está compuesto por dos cámaras. O sea, se puede decir que tenemos un Congreso que es bicameral, donde por un lado tenemos a los diputados y por otro lado tenemos a los senadores. Los diputados, ¿cuál es la diferencia entre diputados y senadores? Bueno, los diputados representan al pueblo de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el número de diputados es proporcional a la población. Actualmente tenemos aproximadamente 257 diputados. En cambio, los senadores representan a las provincias y se dividen, la forma de representatividad son aproximadamente 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad autónoma de Buenos Aires. 2 bancas de senadores corresponden al partido político que obtiene el mayor número de votos, y una banca, la última, va a corresponder al que le siga el número de votos, o sea, el que queda segundo. En total, nosotros tenemos 74 senadores actualmente. En el artículo 75 vamos a encontrar cuáles son las atribuciones del Congreso. En el artículo 77 y siguientes vamos a encontrar la formación y la sanción de las leyes. Tienen toda una elaboración las leyes, porque previamente a llegar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores se trabaja en comisiones, los cuales se encargan de investigar un determinado tema y elaborar un proyecto de ley, el cual después es tratado por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Las leyes, esto también es bueno mencionarlo, las leyes pueden ser presentadas pueden ingresar por el lado de la Cámara de Diputados, como por la Cámara de Senadores, como por parte del Poder Ejecutivo. Pero obviamente tienen que tener todo un tratamiento previo en las comisiones, posteriormente se tratará en cualquiera de las dos cámaras, y en caso de tener una mayoría, se puede sancionar esa ley. Posterior, una vez que se produce la sanción de la ley, lo que sucede es que se tiene que reglamentar, o sea, cómo se pone en práctica esa norma de fondo que fue sancionada por las cámaras. Otra de las cosas, otro de los detalles que me estaba olvidando de comentarles, es que una vez que la ley se aprueba por la Cámara de Diputados, tiene que pasar a ser tratada por la Cámara de Senadores. Tiene que tener la aprobación de ambas cámaras, no es que puede ser aprobado por una y sin ser tratado por la otra. Después vamos a encontrar en el artículo 85 que vamos a tener la figura de la Auditoría General de la Nación, la cual tiene a su cargo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. O sea, se encarga, es el órgano contralor que tiene el Estado y los distintos órganos centralizados, descentralizados del Estado en cuanto a aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
En el artículo 86 vamos a encontrar la figura del defensor del pueblo, que su misión es la defensa y la protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses tutelados por la Constitución Nacional y las leyes. Bueno, como les había dicho, en función al tema de la formación y la sanción de las leyes, la ley puede tener principio en cualquiera de las dos cámaras, por proyectos presentados por sus miembros, o sea, por los miembros de estas cámaras, o por el Poder Ejecutivo. Y también hay determinadas excepciones, que ya las vamos a ver más adelante, que establece la Constitución. Aprobado el proyecto por la Cámara de origen, pasa a la Cámara Revisora. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley se trata en comisión, se trabaja en comisión por la Cámara de Diputados, posteriormente pasa a su tratamiento en esta misma Cámara de Diputados, una Cámara pasa a ser la Cámara de origen y la otra pasa a ser la Cámara, en este caso la Cámara de Senadores, si ingresa por diputado, cumple la función de la Cámara Revisora. Y aprobado en ambas cámaras, hay un tercer pasito que es el de el Poder Ejecutivo, que lo que se encarga el Poder Ejecutivo es de examinar esta ley que fue aprobada en el Congreso. Las funciones, el desempeño del Poder Ejecutivo lo vamos a encontrar en los artículos que van del artículo 87 al artículo 107 de la Constitución Nacional, el cual lo que nosotros decimos es que, bueno, el Poder Ejecutivo está desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación. Nuestro sistema es un sistema parlamentario bicameral presidencialista. En el artículo 90 se establece la duración del cargo del presidente de la Nación, de la persona que se elegía como presidente de la Nación, que actualmente son de 4 años. En el artículo 99 vamos a encontrar cuáles son las atribuciones. En el artículo 100 y siguientes vamos a encontrar todas las atribuciones, los deberes y las obligaciones del jefe de gabinete y de los demás ministros. Los decretos reglamentarios, los decretos, vamos a tener, son normas, obviamente de alcance general, como para hacerles una pequeña introducción sobre esto, ¿no? Son normas de alcance general, los cuales tenemos decretos reglamentarios, son los que instruyen y reglamentan las leyes para su ejecución, cuidando de no alterar su espíritu. Esto que yo les decía, ¿no? Que una vez que está sancionada y aprobada una ley por ambas cámaras y con la aprobación del Poder Ejecutivo, de este examen, digamos, que hace el Poder Ejecutivo sobre las leyes, hay que reglamentarla, hay que ver cómo es que se pone en ejercicio esta ley. Bueno, para eso están los decretos reglamentarios. Los reglamentos autónomos versan sobre materias no reguladas por la ley, las cuales son reservadas a la administración, surgen de la esfera de reserva de la administración. Ejemplo, la regulación de los recursos administrativos que pueda tener cada una de las cámaras, ¿no? O sea, cómo es que ellos tienen un presupuesto, en qué se emplea ese presupuesto. Dentro de eso está, por ejemplo, el salario del personal que trabaja en la Cámara de Diputados, el salario del personal que trabaja en la Cámara de Senadores, cuáles son los recursos con los que cuentan en cuanto, no sé, gastos de librería, gastos de viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los reglamentos que son los reglamentos delegados. Se dicta en virtud de una habilitación conferida por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Está reglamentado en el artículo 76 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El Poder Legislativo, o sea, senadores y diputados, llegan a un consenso y le delegan
a la cabeza del presidente la función de reglamentar determinada normativa automáticamente, sin tener que ellos encargarse de esa parte, ¿no? Y después tenemos los famosos decretos de necesidad de urgencia, que son propios de naturaleza legislativa, cuando una razón, dice la normativa, cuando una razón de urgencia súbita exige emitir las normas que el Congreso no ha dictado, o suplirlo llanamente, lisa y llanamente. Bueno, eso ahí después lo vamos a ir desarrollando más en profundidad. Yo la verdad que mucho no los quiero, digamos, agobiar con este tema. Me parece que es un tema para tratarlo más en las clases presenciales, pero sí me parece importante hacer como un breve punteo sobre estos temitas que nosotros tenemos ahí en el programa y que todavía no fueron tocados. Después cada artículo lo vamos a empezar a tocar a partir del miércoles más en profundidad. Tenemos el Poder Judicial, que va del artículo 108 al artículo 119 de la Constitución Nacional. El Poder Judicial está ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los demás tribunales inferiores que establezca el Congreso en el territorio de la Nación. Básicamente la estructura en grandes rasgos de este Poder Judicial es: en cabeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Cámaras Nacional de Apelaciones y los juzgados de primera instancia. Son las tres instancias que tiene nuestro sistema judicial. En el artículo 110 de nuestra Constitución Nacional vamos a encontrar que sobre el tema de la duración en su cargo, dice que es mientras que dure su buena conducta. Bueno, eso ahí es discutible porque tenemos antecedentes en el caso de determinados jueces de la Corte Suprema que una vez que cumplía la edad de 65 y de 70 años, en su momento debían jubilarse y sin embargo presentaron determinados recursos manifestando de que ellos todavía se encontraban con la aptitud y con la idoneidad para poder ejercer el cargo de juez supremo de la Corte, mediante una acción de amparo, mediante una medida protectoria. Esto de acá fue concedido y terminaron pasando el requisito, pasando el plazo de los 65 o 70 años y se jubilaron más adelante. También es un tema que lo vamos a ver más en profundidad porque hay un fallo muy interesante que me interesaría que lo lean, que es el fallo del juez Fait, pero bueno, lo vamos a ver en clase seguramente. En el artículo 114 de la Constitución Nacional aparece lo que es el Consejo de la Magistratura, el cual tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Y en el artículo 116 a 119 aparecen las atribuciones que tiene este Poder Judicial. En el artículo 120 tenemos lo que es el Ministerio Público, el cual es un órgano independiente cuya función es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales, de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. ¿Cómo está conformado este Ministerio Público? Está conformado por la figura de un Procurador General de la Nación, la figura de un Defensor General de la Nación y demás miembros que la ley establezca. Sobre el tema de los gobiernos de las provincias, y con esto yo ya cierro esta pequeña
introducción muy breve, digamos, que estamos haciendo, lo vamos a encontrar a partir del artículo 121 al 129 de nuestra Constitución Nacional, el cual lo que nos va a estar diciendo es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Eligen sus gobernadores, eligen sus legisladores y demás funcionarios de provincia. Cada provincia dicta su propia constitución, esto es algo que yo les había comentado en la clase del miércoles pasado, y la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo. También lo hablamos en la clase del miércoles pasado, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Y su jefe de gobierno es elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es un poco un punteo de diversos temas que estaban en el programa y que a mí me interesa en esta breve clase que es asincrónica, comentarlos para no quedarnos tan atrasados con lo que es el programa. Yo les voy a estar enviando brevemente un archivito con este resumen, digamos, para que ustedes lo tengan. Los que yo les estaría solicitando es que empiecen a leer los artículos que fui mencionando, porque es lo que vamos a empezar a desmembrar a partir de la clase del día miércoles sobre el tratamiento de lo que es el derecho público, propiamente lo que estamos viendo, que es el derecho constitucional, y vamos a empezar a trabajar con todo este ordenamiento en función de directamente el texto constitucional y viendo los artículos que a mí me interesan, que considero que son más relevantes, y que obviamente van a ser temas que van a entrar en el parcial más allá de algún punteo que está puesto en el programa, ¿no? Así que bueno, buenas noches, con esto yo me estoy despidiendo. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que están los canales tanto del mail como del número de celular para realizar las consultas. En lo posible siempre sugiero que utilicen el mail porque con el celular generalmente demoro más en contestar. Y estamos hablando, nos estamos viendo en la próxima clase.